vamos a compartir sobre la resurrección. Y titulé el mensaje, La realidad e implicaciones de la resurrección de Cristo. ¿Por qué la realidad? Porque este es un evento que ha sido cuestionado, incluso si fue real. Pero nosotros creemos por la gracia de Dios y por la fe que esto es un acto contundente que el Señor permitió. No es una fábula, no es una tontería como las personas no creyentes nos hacen ver, como si nosotros estuviéramos creyendo una mentira. No, Marcos nos va a dar evidencias para ver que este es un acto glorioso que ha cambiado la iglesia. Así que abre tu Biblia por favor en Marcos 15, si eres tan amable. Marcos 15, estaremos desde el versículo 41. Nos quedamos la semana pasada, desde el 40 estaremos, nos quedamos en el 39, el viernes. El Viernes Santo nos quedamos en el 39, cuando dijo, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Ahora continuaremos con el relato en el versículo 40. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar? Señor, te doy gracias por el mensaje de tu palabra santa. Nosotros estamos aquí para honrar tu nombre y para celebrar el glorioso hecho que Cristo no está muerto, que Él vive hoy, que esa tumba está vacía el día de hoy y que tiene implicaciones para la iglesia el día de hoy. Gracias, Señor. Te pido que me asistas en la predicación para que sea tu palabra y no mis palabras, para que seamos receptores, oidores y hacedores de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Versículo 41, Marcos 15, 40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto, por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado, en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Capítulo 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Hermanos, este pasaje es el pasaje fundamental en el cual se sostiene el cristianismo. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones que tienen muchos adeptos? Muchas tienen un líder religioso,
un iluminado religioso, pero la diferencia es que nosotros no decimos tener la verdad en base a una fe ciega, sino que la razón por la que creemos que el cristianismo es el camino verdadero a la salvación es porque ninguna de las otras religiones, su líder, su precursor, se ha levantado de entre los muertos. La tumba vacía, lo que dijo este joven, que ahorita veremos que es un ángel, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, siguen resonando hasta el día de hoy. La tumba sigue vacía. El Jesús, el Nazareno, es importante ese término, el 100% hombre, el crucificado, es importante ese término, porque desde el inicio esta verdad ha sido rechazada, ha sido controvertida, ha sido negada, pero él dice el crucificado. De hecho, Pilato le dice, cuando le pidió el cuerpo, le dice, manda al centurión, el mismo que habíamos leído, que declaró y dijo, ciertamente, cuando lo vio morir, él es hijo de Dios, ve y confirma. Y por otros evangelios nosotros sabemos que fue y enterró una lanza en su costado. Y cuando vio que estaba muerto, lo que se hacía en la crucifixión, se rompían las piernas con un mazo, para que cayera sobre el que estaba crucificado todo su peso y muriera de asfixia. Y no fue necesario romper ni un hueso del Señor como estaba profetizado. Sin embargo, traspasaron la lanza y dice que salió agua y sangre, es decir, ya no había sangre en él. No es como algunos quisieron elaborar un mito que estaba en un estado cataléptico o desmayado. No, hermano. Jesús el Nazareno, el 100% hombre, no solo era 100% hombre, sino que murió 100%, seguramente murió. Es certera su muerte, pero ese que murió también probó que era Dios al resucitar al tercer día. Así que, mis hermanos, quiero decirles que la esencia de lo que acabamos de leer, sin resurrección no hay cristianismo. Si la vida consiste nada más en el aquí y en el ahora, el apóstol Pablo dijo, nosotros somos los más dignos de lástima. Vivir absteniéndote del pecado, vivir buscando agradar a un Dios que nada más consiste en que somos polvo y que te mueres y eres polvo, dice Pablo, tú eres el más digno de lástima. Pero la historia, mis hermanos, es que 20 siglos después seguimos la iglesia diciendo la misma frase. No busques entre los muertos al que vive. Jesús ha resucitado. Voy a leerte un comentario del doctor Al Mohler, director del Seminario Bautista del Sur. Dice, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos separa al cristianismo de toda mera religión, dice, cualquiera que sea su forma. El cristianismo sin la resurrección física y literal de Jesucristo de entre los muertos no es más que una religión entre muchas. Y si Cristo no ha resucitado, dijo el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. Es vano lo que yo estoy haciendo aquí. Si Cristo no ha resucitado, tu fe es vana. Por otra parte, si Cristo no ha resucitado, todavía estáis en vuestros pecados, dice 1 Corintios 15:17. Tu redención, tu salvación, no sería nada si Él hubiera predicado, hecho los milagros, caminado sobre el agua, alimentado a los 5,000, pero no hubiera resucitado. Tú y yo no tuviéramos esperanza de salvación. Pablo no podría haber elegido un lenguaje más fuerte, dice el doctor Mohler. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, nada más somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Así que veré dos cosas de este pasaje, hermanos. Número uno, la descripción realidad de la resurrección. La descripción que Marcos nos da y realidad o verdad de la resurrección. Y número dos, las implicaciones para ti hoy y para mí de la resurrección. Número uno, la
gloriosa descripción y realidad de la destrucción. Marcos comienza esta escena con lo certero de la muerte de Jesús. Como vimos nosotros en el capítulo 15, manda Pilato a cerciorarse, versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, por lo pronto, y mandó a llamar al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, versículo 45, y al comprobar esto, por medio del centurión, le concedió el cuerpo. Es importante que todas las profecías con respecto al Mesías sufriente se cumplieron en la cruz y en la resurrección. Dice Isaías 53 que Él llevaría sobre sus hombros, sobre Él mismo, la paga de nuestra paz. Es decir, nosotros tenemos paz, pero sobre Él se cargaron los pecados. Él voluntariamente fue a la cruz. Hubo un momento, lo estuvimos estudiando el viernes, cuando Él le dice en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor bebió la copa de la ira de Dios que te correspondía a ti y me correspondía a mí, amado hermano. Muchas veces vemos estas imágenes de la muerte de Cristo, estas semanas las recordamos, pero no nos damos cuenta que lo que estaba aconteciendo es que la mano del Padre estaba castigando a su Hijo unigénito, pero en lugar nuestro. Y lo segundo que nos lleva este pasaje, mis hermanos, es a los días de que aconteció la muerte. Y esto es importante porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo proféticamente. Y aún en estos días, en estos tiempos, quiero decir, muchos cuestionan realmente cuándo murió y cuándo fue y a qué hora. Y Marcos se encarga de darnos los detalles, y esta es la razón. Nos viene diciendo, viene construyendo desde el capítulo 14 todos los momentos de cuándo muere Cristo, y la razón es esta: para que se cumpliera la profecía. Tú te recuerdas el jueves que nosotros, los judíos no miden los días como nosotros, de lunes a domingo. Ellos miden los días en base al Sabbat, y vamos a ver aquí al día de reposo. El jueves se celebraba la Pascua. Bueno, otra cosa importante, otro dato importante: los días para los judíos comienzan a las 6 de la tarde, o más bien dicho, terminan a las 6 de la tarde. Entonces, para ellos, el día de reposo comienza en lo que nosotros llamamos viernes a las 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde. Y eso es bien importante en el relato. Mira, versículo 42. Ya al atardecer, 15:42, como era el día de la preparación, es decir, todavía Marcos nos da este detalle, la víspera estamos diciendo que el día de reposo comienza viernes a las 6 de la tarde. Por el relato previo, sabemos que a la hora novena de ese día de la preparación murió el Señor. ¿Cuál era la hora novena? A las 3 de la tarde del día viernes, si lo quieres ver así de nuestro calendario. El día de la preparación muere el Señor. Y dice que José de Arimatea, un piadoso prominente del concilio que esperaba el reino de Dios, se llenó de valor y fue a pedir el cuerpo del Señor en la víspera, es decir, entre 3 y 6 de la tarde, porque empezando a las 6 de la tarde ya no podía hacer ningún trabajo, ningún judío. Entonces él va con Pilato y dice: ya murió, qué rápido. 6 horas estuvo colgado, ya murió. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy haciendo la relevancia de esto? Porque vemos, mis hermanos, si puede ver el versículo 1, 16:1, pasado el día de reposo, o sea, estamos hablando de viernes 6 de la tarde hasta sábado 6 de la tarde, ya pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. A las 6 de la tarde, probablemente 7 de la tarde del sábado, que nosotros llamamos sábado, del día de reposo, van, compran las especies, pero no fueron ese día a ungir el cuerpo del Señor, esa noche más bien dicho,
porque pues obviamente no había luz eléctrica, estaba oscuro aquel lugar, pero dice el versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Es decir, el primer día de la semana es lo que nosotros llamamos domingo. ¿Y por qué me quise detener en estos datos, hermano? Casi en las predicaciones los pasamos por alto, pero quiero dar unas aplicaciones bien sencillas. Porque muchos cuestionan en realidad cuándo murió el Señor y por qué los cristianos se reúnen en domingo a adorar a Dios. Bueno, a partir del primer siglo, la iglesia, lo que hacían los sábados, iban a las sinagogas, compartían el evangelio como podían ellos, como entendían que Cristo era el Mesías, pero el domingo se comenzó a congregar la iglesia y se le llamó el día del Señor. Desde el primer tiempo, el día del Señor. Por eso es que los cristianos nos congregamos en domingo. No es el día, porque Cristo está en medio de su pueblo resucitado el día que nos reunamos. Nos reunimos martes, Él estará en medio de su pueblo. Nos reunimos viernes, Él estará en medio de su pueblo. Pero quiero que tengas entendimiento de lo que estamos haciendo. El día domingo, cada vez que venimos a celebrar el día del Señor, que significa Cristo venció a la muerte. Por eso cantamos. Si tú eres un invitado y dices, ¿qué hacen los domingos? A mí me han preguntado mis conocidos que no son creyentes, me dicen, ¿qué hacen? ¿Van a un estudio? ¿Qué hacen? Bueno, esta es la respuesta que tú le puedes dar. Nos reunimos a celebrar que Cristo resucitó el primer día de la semana y a recordar que eso es glorioso para nuestras vidas. Hermanos, algo más que nos lleva, los pasajes que son narrativos, es importante ver los personajes. Luego de darnos a José de Arimatea, nos lleva al horario en cuando esto fue, nos lleva a mujeres piadosas. Nos menciona a María Magdalena, a María la madre de José el joven, no sé qué era José el joven, pero dice José el joven, y de Jacobo, su madre. Ellas eran mujeres y dice muchas otras que los seguían. Y hermanas, yo quiero hacer, no sé si han notado, pero últimamente he estado intentando hacer los mensajes bien aplicativos a ustedes. Sencillos. Estas mujeres, hermanos, nos modelan una piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es un corazón rendido a los pies del Señor, un corazón adorador. La palabra griega para piedad es eusebia, que significa un corazón adorador. Estas mujeres no era sencillo lo que estaban haciendo. Dice que José de Arimatea, un prominente del concilio, fíjate, un hombre, con mucho temor fue a tocar la puerta y decir, oye, ¿me permites llevar este cuerpo? ¿Por qué? Porque era de temor, hermanos, en esos tiempos seguir a Jesús el Nazareno implicaba muerte. Pero yo quiero que pienses un momento en este personaje de las mujeres. ¿Quiénes eran? María Magdalena, una mujer que había sido perdonada por el Señor. Las otras, sus discípulas. Acabamos de leer que en Betania vino una mujer con un frasco de perfume muy caro y lo rompió a sus pies y ella reconocía, Él es el Mesías. Y los discípulos dijeron, espérate, ¿qué estás haciendo este desperdicio? Y el Señor les dice, déjenla, porque ella está haciendo lo correcto, está ungiéndome como su Señor, como aquel que va a ir a la muerte. Hermana amada que estás aquí, esta iglesia ha sido bendecida por mujeres piadosas. Pero un mensaje sencillo que nos reta José de Arimatea a los hombres y a ustedes como hermanas es la piedad, la devoción de mujeres que están dispuestas a amar a su Señor, verdaderas discípulas. El cristianismo es la única filosofía o religión, si le quiere llamar así, que ha dignificado a la mujer. El feminismo ahorita está muy fuerte y que la mujer debe de tener la dignidad y ganar los salarios, pero lo que ellas no se dan cuenta es que queriendo elevar la feminidad, en realidad están en detrimento de lo que es la mujer.
En el Evangelio me llama la atención que Marcos 2 veces o 3 veces las menciona a las mujeres al final del Evangelio, y esto es importante para un judío. Y con todo respeto a las damas que están aquí, la mujer era como vista como una, no como la coheredera de la gracia, como dice el Evangelio, sino como una cónyuge o una mujer en segundo plano. Y Pablo nos dice, en el Evangelio ya no es así. No hay ni mujer ni hombre, ni judío ni griego, ni libre ni esclavo. En Cristo este es el denominador común, la gracia de Dios para nuestras vidas. Así que, amadas hermanas, reta a que ustedes puedan vivir con todo su corazón, amando a su Señor y siendo ejemplo a otros. Muy de mañana en domingo se levantaron a ungir al Señor. No porque era la tradición, no porque era la mamá, no porque así se acostumbraba, no. Seguramente porque lo amaban. Muchas veces, hermanos, nosotros aquí hemos enseñado, yo estoy seguro que Luis también lo enseñó por años, que la Biblia dice, mujeres, respeten a sus maridos y obedézcanles en todo. Pero la historia de la iglesia nos ha enseñado que la primera devoción de una mujer es a Cristo, más que al marido. Y han habido casos, no estoy hablando que no le obedezcas en todo lo que te pida de acompañarlo, de lavar platos, de lo que sea que no te guste hacer, amada hermana. Pero en algo no lo puedes obedecer. Cuando Él te pide que seas infiel a Cristo. Ha pasado personas que su cónyuge no es creyente y les dicen, tú no te puedes congregar. En el Islam, si una mujer se convierte en el Evangelio, la golpea, además que la golpean, la desheredan y la sacan. ¿Y sabes lo que han hecho mujeres piadosas como estas a través de la historia? Lo que dice Hechos 4, ¿obedeceremos antes a los hombres que a Dios? No. En mi caso, mi madre llegó primero al Evangelio antes que mi padre. Y en la familia de mi padre nadie era creyente y era, ¿por qué lo vas a llevar a una iglesia cristiana, a una escuela cristiana? ¿Por qué le vas a dar esta educación? Ahora mi padre actualmente ya es creyente, pero en aquel tiempo era, ¿por qué lo vas a hacer? Yo no quiero que mis hijos crezcan, déjalo que ellos decidan. No sé si alguien ha tenido esos conflictos con su familia. Déjalo que él decida. Hermana, tú sé fiel a Cristo. Este pasaje nos reta, tú me preguntas, ¿y en qué puede servir la mujer en la iglesia? Aquí le dice claramente, vayan y díganselo a los discípulos, vayan y díganselo a Pedro en el evangelismo. Si tú has presenciado el poder, milagros y resurrección de Cristo en tu vida, anúncialo a otros. Pero también vemos una pasión por Cristo. Muchas mujeres llegan a la consejería conmigo y me dicen que no saben cómo hacer para que sus hijos amen a Dios. Yo te quiero preguntar, para ti, ¿quién es el Señor? Fíjate que cuando alguien lo apasiona algo en lo secular, tú ves a los ciclistas o a los triatlonistas, ahí andan a las 5 de la mañana corriendo, sea 25 de diciembre, sea domingo. Tú les hablas de lo que los apasiona y luego empiezan a hablar de ello. Y muchas veces la iglesia, mis hermanos, nos hemos apagado en nuestro primer amor. Estas mujeres no son religiosas ni son las heroínas de la historia, son simplemente vidas transformadas, alcanzadas por el Evangelio, que están dispuestas a morir por Cristo, están pagando el costo del discipulado. El viernes nos juntamos aquí a pedir un avivamiento y yo te quiero decir, iglesia, estas mujeres nos retan a los hombres también. José de Arimatea nos reta a los hombres también. Muchas veces nuestro amor por Cristo se ha enfriado. Traídos, hablamos con una gran pasión de lo que nos gusta, del fútbol, de la política, de la economía. Eso nos apasiona y de Cristo pareciera que no. Seguir a Cristo es costoso, pero aquel que lo ama, dice, el que mucho perdonó, mucho amó. Tú dices, retomando esas madres que dicen, yo quisiera que mi hijo siguiera a Cristo. Para ti, ¿qué es el domingo? Tú vienes, yo no quiero acompañar a mi mamá si a ella misma no le gusta ir.
Si viene renegando que muy largo, que muy corto, no creo que digan que muy corto, pero si ella te viera, si tu hijo te ve apasionado, a mí me reta estas mujeres como padre. ¿Cómo es tu vida de adoración, de avivamiento con el Señor? Miren, por ejemplo, hay papás que son fanáticos de las Chivas. Y entonces, aquí hay varios en esta iglesia que ayer ganaron de pura, que porque llevaban 2 de más. Y el hijo comienza a verlo. Y de pronto el niño o la niña dice, yo también soy de las Chivas. Y nunca ha ido al estadio, nunca. ¿Por qué? Porque su papá tiene una pasión por eso, o su mamá tiene una pasión por eso. ¿Qué crees que pasaría si tu hijo te ve a ti? Y yo le pido al Señor, yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos, miren, yo me equivoco muchas veces en mi paternidad. Pero yo quisiera que cuando yo muriera, ellos pudieran decir, mi papá amaba al Señor. ¿Quién haya sido María Magdalena? No nos interesa en este momento en el relato de Marcos. Lo que nos interesa es que amaba al Señor. No se me va a ofender nadie, no es por nadie en particular, pero hay personas que entre semana a las 7 de la mañana ya están arriba, para sus quehaceres, para su gimnasio, para su vida. Pero el domingo es el día que se te pegaron las chivas, se te pegaron las sábanas, que hay que lavar, que qué flojera. Muchas veces el corazón se distrae con tantas cosas, mis hermanos. Luego nos pasa de las mujeres, de José de Arimatea, nos pasa a la escena más gloriosa del Evangelio. Vamos casi por escenas aquí. Llegan estas mujeres con temor. Ya había salido el sol, 6 de la mañana, y de repente ven la piedra removida. Y cuando estaba leyendo, yo hice un énfasis, porque era una gran roca. Los estudiosos dicen, hermanos, que esas rocas, bueno, sí tenían un mecanismo de rodaje, pero que tenían que ser movidas por unas 8, 10, 12 personas, por lo menos. Y me imagino que personas fuertes. Era una tumba cavada en el cerro, en la piedra, no era algo como mover una piedrita. Y desde ese tiempo se comenzó a tener dudas sobre la resurrección del Señor. Uno de los mitos que se hizo es que Jesús estaba en un estado cataléptico o desmayado nomás. Aunque haya sido así, que no fue así, ya vimos que estaba 100%, como un hombre golpeado, deshidratado, agujeradas sus manos, con noches de desvelo, que lo único que había tenido cerca de su boca era un paño con vinagre y mirra. ¿Cómo iba a poder mover la piedra si hubiera sido un hombre simplemente? Luego otro rumor que se creó en esos tiempos es que los discípulos astutamente iban a seguir la mentira, como le dijeron a Pilato, no sea que sigan la mentira, y fueron a mover el cuerpo, la piedra de noche. Hermanos, miren, la piedra removida, Jesús pudo haber traspasado paredes como lo hizo en otras ocasiones, pero la piedra removida es la declaración que la tumba está vacía, debido que es la confirmación central de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Por eso es que esta doctrina ha sido atacada desde el primer siglo. Vuelvo a citar a Almoller, dice: el cristianismo se sostiene o se cae con la tumba vacía. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Estoy citando ahora a Pablo. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Cuando llegaron al lugar, dice la Escritura, vieron que la piedra pesada había sido removida. Amén. Si tuviéramos aquí arquitectos, recursos, a mí me hubiera encantado el día de hoy tener aquí una piedrota, así como un escenario, una piedrota y vacía. Porque el Señor pudo haber salido, pero ¿sabes por qué lo dejó? Para que creamos. Y ha sido un tema por los siglos, los 20 siglos que tenemos, de dudar. 21, estamos en el siglo XXI ya, 21 siglos, de dudar de este evento.
Varias de las teorías fueron como las que ya mencioné, que robaron el cuerpo, que los discípulos movieron la piedra, robaron el cuerpo, que realmente no murió, que realmente muchas excusas. Pero los cristianos, y esto quiero hacer una aplicación aquí, el hermano Josh McDowell, probablemente los jóvenes no sepan de qué estaba hablando, es de la generación de los 70, él escribió un libro que le llamó Evidencias que exigen un veredicto. Él era un apologista, todavía vive, creo, no estoy tan seguro, que iba a las universidades con las personas más estudiadas y presentaba evidencias, si quieres llamarles científicas o forenses, de estos eventos. Y tiene muchos capítulos sobre la resurrección. Una de las evidencias que él presenta es que si esto hubiera sido una mentira, como se hace creer, ¿por qué después de eso, dice 1 Corintios 15, que 500 testigos oculares lo vieron? Más de 500. Pero no solo eso, ¿por qué estuvieron dispuestos a dar su vida por esta proclamación? Nadie va a morir por una mentira. Todos los 11 discípulos, después de que Judas se mató, todos murieron martirizados. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que seguimos personas dando testimonio. Y está excelente el libro. Y si aquí hay alguna persona agnóstica, yo puedo sentarme a debatir con él, pero te quiero decir esto. Tú y yo tenemos una bendición. Nosotros no hemos creído porque nos han presentado evidencias. Probablemente te han ridiculizado tus familiares de decir, eres un tonto, ¿cómo crees esa fábula? Eso no es cierto. Ahí le metieron en la época. Eso no es cierto. En la época medieval, me dijo un compañero de la universidad, le metieron cosas a la Biblia. La gente nos ridiculiza, pero nosotros somos bienaventurados, porque la Escritura dice, bienaventurados los que sin ver han creído. Hermano y amigo que estás aquí, la razón por la que creemos esto no es porque nos tenga que venir un apologista a enseñar un libro de evidencias, sino que porque la Escritura es la palabra de Dios y porque nosotros no la hemos visto, pero hemos sentido la presencia del Cristo resucitado y creemos las palabras del versículo 6. No se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Lo creemos por la fe. Creer esto por la fe es el evangelio y es lo que te salva. No lo tienes que creer con la razón, no te tenemos que convencer. Lo creemos porque Cristo nos da la gracia, el don de creer en Él. La piedra removida es el acto más simbólico del cristianismo. Dice el Mateo, lo plantea de otra forma para que veas la tremenda expresión de poder que hubo ahí. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, fíjate, ellos mismos están diciendo que murió. Dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, eso se refiere a guardias, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Hermanos, había un tipo, dicen los comentarios, una especie de cemento. Hermanos, la tumba, la piedra fue removida por el poder de Dios. Pero después de esa piedra removida nos lleva a otra escena. Cuando llegan hay un joven sentado. No, nosotros sabemos por la revelación bíblica, ellas vieron un joven con vestiduras, pero nosotros sabemos quién era este joven. Este joven era un ángel, porque los ángeles anuncian las buenas noticias. Y este joven sentado les dice, no está aquí. Y lo que está anunciando, mis hermanos, es la función principal que tiene la iglesia de seguir anunciando. Él les dijo a ellas, vayan y díganlo a los discípulos y díganlo a Pedro.
¿Y cuál es el mensaje del Evangelio, hermanos? Cristo no fue derrotado por la muerte. La muerte no pudo con él. Que aunque las huestes pensaban, como en aquella película de las Crónicas de Narnia, que va muriendo el Aslan y se están burlando los demonios. No sé cuántos han visto esa película. Y se están burlando los demonios y los demonios y y la bruja dice: triunfamos. Y muere el león. Es una como una parábola de lo que aconteció con el Evangelio. El león ahí tipifica a Cristo. Pero al tercer día la piedra se quebró. Dice Primera de Corintios 15, 1 al 6. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias, hermano? Excelente la oración que nos guiaste, Nelson. Estas son las buenas noticias, lo que oró Nelson. Tú y yo, separados de Dios, decías, no hay justo, ni uno. Y todavía él puso un ejemplo, más bien somos como esos animalitos que los lavan y se van al charco. Amamos más el pecado. Nuestro mundo está corrupto, hermanos. Muchos de nosotros hemos recibido gracia de Dios desde niños y nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Pero estas son las buenas noticias. Cristo murió por nuestros pecados, el viernes lo vimos, pero resucitó para que esta historia fuera confirmada que es verdad, para nuestra justificación, dice Pablo. Y hay un mandato: anúncienlo. Hermanos, yo estoy agradecido por cada hermano que ha venido a esta iglesia de otras iglesias. No a todos les decimos que se queden, porque hay iglesias que son sanas, en donde están oyendo palabra y que vienen porque tuvieron una diferencia con alguien. Mejor regrésate ya. Hay iglesias que lastimosamente no predican el Evangelio y con libre conciencia les digo, pues quédate si tú crees que aquí el Señor te va a hablar. Me da gusto, pero quiero hacerte un llamado, iglesia. Pedimos el viernes por un avivamiento. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor un avivamiento en nuestro evangelismo? Necesitamos seguir, todo aquel que ha presenciado esta resurrección necesita seguir proclamando el Evangelio. Yo sé que no es fácil. Ahorita en el primer servicio prediqué esto mismo y se me acercó un joven. Dice que yo a veces les hablo y me rechazan. Esa es la historia de la iglesia. Yo mismo me veo retado a decir, vayan y díganlo a los discípulos. ¿Qué? Que Cristo murió. Predicar el Evangelio no es solo decir, acompáñame a la iglesia, como les he dicho. Ahí la llevo, ya verás qué bonito está. Bien bonito cantamos. No, espérate. Gracias por invitar a la iglesia a la gente. Pero háblales. No es fácil decirle a alguien que es pecador. Nosotros a veces hablamos de eso con mi esposa. ¿Cómo le dices a alguien que es pecador? Tienes que ganarte tu corazón con su corazón. Tienes que ganarte tu corazón, construir puentes. Ahí es útil tu testimonio, decir, mira, yo ¿te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas cómo era yo de tremendo, de sinvergüenza, igual que tú? Éramos amigos de la prepa. Ahora Cristo me ha transformado. Pero el evangelio completo es que Cristo se encarnó, el Nazareno, se hizo hombre, murió y resucitó. Y debe de ser proclamado. Y hermano, yo soy el primero que muchas veces no evangelizo como el Señor quiere que evangelice. ¿Pero qué les parece, iglesia, si pedimos este día de la resurrección? Señor, danos almas. Decía el predicador Spurgeon, dame almas o muero, decía. Una carga por los perdidos, pero no porque los perdidos sean el centro del foco,
Es porque Cristo ha resucitado y este mensaje es digno de ser anunciado. Iglesia, vayan y díganle a todos que Cristo ha resucitado. Hay un himno, un corito que lo conocen en todos los idiomas. Go tell it to the mountains. Ve, dilo a las montañas. No sé cómo dice, a los valles y por doquier, que Cristo Jesús resucitó. Este ha sido el mensaje que ha movido a la iglesia y que llegó a nosotros. Cristo no está muerto, hermanos. Está vivo. Y Él puede transformar esa familia de tu vecino. Y Él puede transformar, como transformó la tuya. Él puede transformar a tu prima, como te transformó a ti. Así que, nuestro segundo y último punto, 4 implicaciones para nosotros hoy de la resurrección. Número 1. La resurrección demostró que Cristo era Dios. Demostró y volvió al poder y gloria original a Cristo. Cristo no es Mahoma, Cristo no es Buda, Cristo no es Sai Baba, Cristo no es un iluminado, no es un rabí. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Lo estamos viendo en nuestra serie de Primera de Juan. En estos días ha habido una controversia de quién es Cristo. Cristo nunca no fue creado, sino que es el Hijo de Dios, que se dispuso en el consejo eterno para ser el Cordero Redentor por nuestros pecados. Y es el Señor del cielo y la tierra. Pero si Él no resucitaba, Él se quedaba como un charlatán o como un gran profeta. Nada más. Que de hecho en el islamismo es lo que dicen. Él fue un gran profeta. En el Islam. En el judaísmo mesiánico también se está cuestionando si técnicamente no es el Mesías. Cristo es Dios. Y dice la Escritura que lo que aconteció es que Él se despojó, y dice Filipenses 2:9, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. Dice que no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hizo hombre. Y estando en forma de hombre se hizo siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es de la gloria descendió, como acabamos de cantar, de la gloria descendió hasta lo mínimo, y descendió hasta lo mínimo, y por eso dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué implica eso para la iglesia? Que por cuanto Él se humilló, Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Él está exaltado sobre todo. Tú y yo, lo único que nos corresponde es adorarlo, es postrarnos ante Él, reconocerlo como el santo y único Señor nuestro. Somos llamados a doblar nuestras rodillas, a reconocer su dignidad. Segunda implicación: la resurrección de Cristo aseguró nuestra justificación. Mira, si Cristo hubiera muerto, qué hermoso es que cantábamos, cargó mis pecados, llevó mi culpa. Pero si no hubiera resucitado, realmente no hubiera confirmado el perdón de nuestros pecados. Dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Eso es la cruz. Y mira este pasaje y subráyalo en tu Biblia. Y resucitado por nuestra justificación. La razón por la que tú y yo podemos ser declarados justos delante de un Dios santo,
no es por buenos, no es por religiosos, no es por congregarnos, es porque Él resucitó y todos aquellos que se acercan a Él, como María Magdalena, sus pecados fueron perdonados. Y quiero hacer aquí un recordatorio. Cuando las mujeres fueron, le dijo, vayan y díganselo a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Pedro, horas antes, lo había negado 3 veces, lo vimos el viernes ante una sirvienta, ante unas personas ahí que lo cuestionaron, se avergonzó. Yo me puedo imaginar, por lo emocional que es Pedro, como lo describen los evangelios, la noche del viernes, el sábado, pero el Señor le dice, mira, a Pedro, al que me negó, ve y dile que yo he resucitado para su justificación. Y así de la misma manera el Señor te dice, todos los que le hemos fallado y los que le hemos negado, que queremos ser perdonados, la razón por la que podemos ser, no solo es porque derramó su sangre, quien es la que nos limpia todo pecado, sino que porque esa sangre, al Él resucitar, vindicó el plan de Dios. Tus pecados han sido cancelados, todos. Me pongo a pensar en Pedro. Dice que cuando al tiempo lo vio, que estaba en la playa el Señor Jesús, ya resucitado. Pedro se tiró de la barca, como aquel hijo que quiere decirle, papá, te fallé, te quiero. Y Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes. ¿Me amas, Pedro? Y a la tercera vez Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes. Muchos dicen, ¿por qué le preguntó 3 veces? ¿Sabes por qué le preguntó 3 veces? 3 veces lo negó y 3 veces lo afirmó, diciéndole, o como decimos en nuestro canto, tus pecados son muchos, mi gracia es mayor. Yo no sé qué pasaba en el corazón de Pedro cada mañana a las 5 de la mañana que oía un gallo cantar. Si Pedro batallaba con la condenación, seguramente se acordaba de su negación. Pero más bien yo creo que el canto del gallo le recordaba la gracia infinita de Dios. Bueno, nosotros somos como Pedro, como María Magdalena, que dice que tenía demonios. Tu vida, ¿cómo era antes de Cristo? Porque el que te habla necesita la resurrección de Cristo para ser justificado y un día llegar allá. Y dice, ¿por qué vas a entrar aquí a la gloria? No por mí, sino porque yo creo que Él murió y resucitó por mí. Tercera implicación, victoria sobre el pecado. Bueno, estamos en una serie en Primera de Juan en donde hemos hablado del perdón de pecados, en donde hemos hablado de la confesión de pecados, pero hemos comenzado a ver en Efesios, que tuvimos nuestra serie, y en Primera de Juan, que el pecado remanente es algo con el que batalla el cristiano, pero la resurrección de Cristo implica esto, que el que ha creído en Jesús ha muerto con Cristo y ha resucitado a novedad de vida y tiene poder para vencer el pecado en su vida, el pecado remanente. No tienes que estar esclavo, dice un canto que entonamos, el pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Escucha esto, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que vive en ti. Entonces decíamos el domingo pasado en la predicación, aquel que odia o que no puede perdonar, dice que no puedo, pastor, usted sabe lo que me han hecho, no sabe lo que me han hecho. Yo te quiero decir, exactamente, no puedes sin Cristo. Probablemente que hay alguien adicto a algún vicio, a la pornografía, a alguna droga, a un rencor, a una falta de perdón. Y no puedes sin Cristo. Porque Romanos 6 dice,
Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó a la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La unión con Cristo, hermanos, yo les he dicho muchas veces, una doctrina poco enseñada y vital para la vida cristiana. Cuando Cristo estaba muriendo, el creyente estaba muriendo con Él. No más que tú no estabas recibiendo la ira. Pero la ira de Dios que te correspondía a ti estaba cayendo sobre su Hijo. Tú estabas en la cruz con Cristo, pero no se queda ahí. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Qué está diciendo? El cristiano tiene nueva vida en Cristo. 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El pecado ya no te puede atar. Y yo te invito, pedimos el viernes por un avivamiento. Si tú estás batallando con un pecado, eres un tremendo rencoroso, enojón, colérico, lujurioso, pero has creído en Cristo, ven y dile: Señor, no solo te pido perdón de mi pecado, sino te pido libertad de mi pecado. ¿Por qué? Porque he resucitado con Cristo. Ese es el poder de la vida resucitada. Y yo pude haber hecho un mensaje solo de esto: santificación por el poder de la vida resucitada de Cristo en ti. Claro que no está en ti, hermano. No está en tus fuerzas. Está en que estás unido a Cristo. Cuarta implicación: la victoria sobre la muerte o la esperanza de la futura glorificación. Hermanos, el mensaje del Evangelio completo es este: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, ¿qué dice? Eterna en Cristo Jesús. Como está escrito en Juan: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, todos los que hemos creído en Jesús, todos vamos a morir. La única diferencia es que no sabemos cuándo vamos a morir. La muerte es un dolor, la separación es muy dolorosa. A nosotros en estos años de pandemia y para acá han habido muchos hermanos que han fallecido aquí en la iglesia. Esto nos ha dolido y la separación es tremenda, hermanos. Pero para el mundo es una locura que nosotros en los funerales, los cristianos, aunque tenemos dolor y tenemos lágrimas, ¿no es cierto, hermanos? Todos los que hemos perdido un ser querido, pero tenemos una esperanza. Ese ser querido, si creía en Jesús, está mejor que nosotros. Hace 5 años ya nos llamaron de emergencia con mi esposa, porque su padre, quien estaba convaleciente de una enfermedad, estaba ya en sus últimas horas. Y yo nunca había presenciado la muerte de alguien. Si tú lo has hecho, hay una gran diferencia entre el que muere en Cristo y el que muere sin Cristo. Mi suegro conoció al Señor verdaderamente, aunque se congregó por muchos años, pero allá por el año 2010. En los últimos quizás 8 años de su vida, 5 años de su vida, vivió de lleno para el Señor. Evangelizaba. Me decía a mí como yerno: no sabe todo lo que yo fui y todo lo que Dios me está limpiando a diario. ¿Sí? Entonces llegamos, alcanzamos a llegar, nos recogieron, manejamos. Mi padre nos llevó al hospital, se quedó con los niños. Una escena dolorosa, ver a mi esposa, a sus hermanos, a mi suegra ahí en la cama. Pero yo nunca había visto morir a alguien quien ha creído a esta promesa. Y por más doloroso que fue, todas las personas en el funeral,
daban gracias a Dios por un hombre transformado. Yo sé que le duele a mi esposa y le ha dolido a mi suegra, pero el Señor restaura ese dolor y sabemos que ellos están en un lugar mejor. Lo mismo me pasó con mi amada hermana Fina, Gaby, y a mí nos dolió mucho en nuestro corazón. Pero nosotros sabemos de primera mano, aquí está Luis, de que era una mujer que amaba a Cristo y que una vez, le voy a contar esta historia, llegué al hospital a ayudarlos. Me dice Luis, oye, tenemos unas maletitas ahí abajo, ya no me acuerdo qué recámara me dijo usted, en la 300 o en la 308, no me acuerdo. Entonces yo voy buscando, venía con las maletitas, ya no estaba con Luis, y oigo como no sabía qué habitación era, de una habitación adentro, a una mujer cantando, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. ¿Por qué alguien en tribulación puede tener esa esperanza? Por esto. 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Dice la Escritura que el Señor, así como vino en su primera venida, regresará por su iglesia, y las tumbas regresarán a sus muertos, el mar regresará a sus muertos. ¿Tú has creído en Cristo? No has creído solo para esta vida. Así que si has perdido un ser querido, hermano, consuélate en esto. Dice que ese pasaje en 1 Tesalonicenses lo escribió Pablo para los que estaban tristes por sus seres queridos. Dice, consuélense en esto. Cristo resucitó, ustedes resucitarán también con Él. El día de la muerte, hermanos, es asusta. Si a ti te han dado una noticia, tú dices, ay caray. Te han dado una noticia, tú dices, ay caray. Mis hijos. Asusta el día de la muerte. Pero aquel que ha creído en Cristo pasará a estar como el Señor que resucitó, a tu verdadero hogar. Esto implica mucho, hermanos. Esto te hace no vivir solo para el presente, te hace vivir no solo, te hace vivir con esperanza. No busques el gozo en lo temporal, dice el canto que cantamos, ni la esperanza en lo terrenal. Buscamos un reino y una ciudad fundada en el cielo, en la eternidad. Así que, hermanos, conclusión del mensaje. Lo que debes de hacer hoy es creer que Jesús es más que un hombre, que es el Rey del universo y que vive hoy, y que los que están en Cristo tienen nueva vida en la tierra y vida eterna cuando Él regrese o cuando nos llame. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Vamos a proclamarlo. Pasen aquí, equipo de alabanza, y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.